Hola astronautas, bienvenidos a la segunda cápsula donde seguiremos estudiando al tejido sanguíneo. En esta ocasión hablaremos de la hematopoiesis, por lo tanto será importante saber qué es la hematopoiesis. La hematopoiesis se define como el proceso para la formación y maduración de las células de la sangre. Este proceso se llevará a cabo en el adulto en el feto, a partir del quinto mes de gestación en la médula ósea, la cual se encuentra en la cavidad medular de los huesos. Tiene dos componentes, una médula amarilla, que estará integrada por células reticulares, células de la adventicia y adipocitos, sí, esas células que almacenan grasa, y tiene un segundo componente llamado médula roja, la cual tendrá todas las células que darán origen a las células de la sangre, así como vasos sanguíneos o sinusoides. En un niño predomina la médula ósea roja. En un centennial como ustedes, estos componentes estarán en una misma proporción, mientras que al avanzar la edad se vuelve predominante la médula ósea amarilla. Las células que conforman a la médula ósea roja se pueden clasificar en tres tipos principalmente. El primero son las células troncales hematopoyéticas, que son aquellas que funcionarán como reservorio debido a su capacidad de autorrenovación, así como su multipotencialidad, al poderse diferenciar para formar todos los tipos celulares de la sangre. El segundo tipo son las células progenitoras hematopoyéticas, que son células que ya no tienen el poder de autorrenovación ni de multipotencialidad, debido a que se encuentran comprometidas con un linaje celular específico, ya sea el linaje linfoide, que dará origen a los linfocitos, o el linaje mieloide, que dará origen al resto de las células sanguíneas. Por último, tenemos a las células precursoras, que son los estadios inmaduros ya morfológicamente identificables de las células que darán origen a la sangre. El primer proceso de diferenciación que nos toca abordar es la eritropoiesis, el cual es el proceso de formación y maduración de los eritrocitos. Para que este proceso se lleve a cabo, se requieren factores de crecimiento como la eritropoyetina, que es una hormona producida por el riñón, así como hierro, ácido fólico, vitamina B12 o cobalamina. Este proceso tiene una duración aproximada de 1 a 2 semanas y consta de 5 estadios inmaduros, siendo el sexto el eritrocito ya maduro. Dentro de los estadios de diferenciación de la eritropoiesis, la primera célula que podemos identificar es el proeritroblasto, la cual es la célula más grande de este proceso, llegando a medir hasta 19 micrómetros. Se caracteriza por tener un núcleo redondo de cara abierta, con dos nucleolos muy evidentes, y un citoplasma con ribosomas libres que le otorgan una ligera basofilia, así como un aparato de Golgi evidente en una forma de imagen negativa. Esta célula es la que inicia la síntesis de globinas y porfirinas. La siguiente célula identificable es el eritroblasto basófilo, la cual es más pequeña que la anterior, llegando a medir hasta 17 micrómetros. Morfológicamente se caracteriza por tener un núcleo redondo, con mayor heterocromatina, y un citoplasma más abundante en ribosomas libres, lo que le otorga una basofilia intensa. Es esto por lo que recibe su nombre de eritroblasto basófilo. En esta célula se inicia la síntesis propiamente dicha de hemoglobina. Con el incremento de hemoglobina en el citoplasma del eritroblasto basófilo, este cambiará de color tornándose gris azulado, lo que le otorga el nombre al siguiente estadio identificable, es decir, al eritroblasto policromatófilo, debido a la combinación de dos colores, la basofilia de los ribosomas libres más la acidofilia de la hemoglobina. Por otra parte, observamos en él un núcleo que continúa condensándose, teniendo ahora núcleo de cara cerrada. Además, algo muy importante en este estadio es recordar que es la última célula que realiza mitosis. El último estadio de células inmaduras en la eritropoiesis está conformado por el eritroblasto ortocromático o normoblasto, que tendrá un tamaño muy parecido al eritrocito, aproximadamente entre 8 y 10 micrómetros.
Aquí, el proceso de condensación del núcleo continúa, llegando poco a poco hasta la máxima condensación, haciendo un núcleo redondo y picnótico, el cual se expulsará o vomitará al término de este estadio. Por lo tanto, es importante recordar que el normoblasto es la última célula nucleada dentro de la eritropoyesis. En cuanto al citoplasma, se encontrará completamente lleno de hemoglobina, con muy pocos ribosomas libres, lo que le da una acidofilia, es decir, un tono rosa anaranjado, que es el mismo al del eritrocito. Por lo tanto, se dice que es el color correcto de la eritropoyesis, lo que le otorga el nombre de ortocromático. En estas 4 imágenes obtenidas por microscopio fotónico en sus diferentes modalidades, podemos observar el momento justo en el que el eritroblasto ortocromático expulsa o vomita literalmente todo el núcleo, para así poderse transformar en el siguiente estadio. Este estadio será el último y será conformado por el reticulocito, la cual es una célula sin núcleo con un diámetro aproximado entre 8 y 10 micrómetros, y será prácticamente un eritrocito, que en su citoplasma abundará la hemoglobina, lo que le da un color rosa salmón. Sin embargo, también podemos encontrar algunos remanentes de ribosomas que, al ser evidenciados mediante tinciones supravitales como el azul de metileno o el azul de cresilo, forman una imagen reticular dentro de ellos, que es la que le otorga el nombre. Cuando este retículo formado por los ribosomas libres se degrada, obtenemos al fin un eritrocito, es decir, la célula madura que vimos en la cápsula pasada. Aquella con forma de disco bicóncavo con un diámetro aproximado de 7 a 8 micrómetros, cuya función es transportar oxígeno. Siguiendo con el linaje mieloide, el segundo proceso dentro de la hematopoiesis que abordaremos será la megacariopoiesis, que es la formación y maduración del megacariocito, célula que será productora de plaquetas, la cual requiere factores de crecimiento como la trombopoyetina, que es producida en el hígado. Se caracteriza por un proceso llamado endorreplicación o endomitosis, que no es otra cosa que una mitosis sin cariocinesis ni citocinesis, con lo que se forma una célula muy grande. Dentro de la megacariopoiesis, la primera célula que podemos identificar es el megacardioblasto, la cual es una célula de aproximadamente 15 a 25 micrómetros de diámetro, con un núcleo redondeado que puede llegar a tener múltiples nucleolos y un citoplasma basófilo pálido, debido a los ribosomas libres que en él se encuentran. Es la última célula de este proceso que puede realizar mitosis completa. La siguiente célula identificable es el promegacariocito, la cual es una célula bastante grande que puede llegar a medir hasta 45 micras de diámetro, con un núcleo grande, el cual iniciará el proceso de endomitosis, que no es otra cosa que una mitosis incompleta. Con esto resultará una célula de un núcleo multilobulado y citoplasma abundante. Por último, dentro de este proceso tenemos a la célula madura o megacariocito, que llega a medir hasta 150 micrómetros de diámetro. Se caracteriza por tener un núcleo grande multilobulado, debido a que se continuará el proceso de endomitosis iniciado por el promegacariocito, llegando a ser una célula poliploide con hasta 32 pares de cromosomas y un citoplasma muy abundante y granular. Esta célula es la encargada de la formación de plaquetas o trombopoiesis. Por lo tanto, la trombopoiesis se define como el proceso de liberación de plaquetas al torrente sanguíneo mediante la fragmentación de citoplasma del megacariocito, el cual extiende prolongaciones que entran dentro de los sinusoides de la médula ósea llamadas proplaquetas, de las cuales se desprenderán las plaquetas o trombocitos a la circulación. Continuando con el linaje mieloide, ahora hablaremos del proceso de formación y maduración de granulocitos o granulopoiesis.
el cual requerirá factores como el estimulante de colonias de granulocitos y monocitos y otros más específicos como la interleucina 4 que nos ayudará en la diferenciación hacia basófilos y la interleucina 5 que nos ayudará para la obtención de eosinófilos. En este proceso, la primera célula identificable es el mieloblasto, que es una célula de aproximadamente 14 a 20 micrómetros, que se caracteriza por tener un núcleo esférico grande de cara abierta, en el cual podemos observar de 3 a 5 nucleolos, junto con un citoplasma ligeramente basófilo. El siguiente estadio de este proceso estará conformado por el promielocito, que es una célula un poco más grande, llegando a medir hasta 24 micrómetros de diámetro. Tendrá como características un núcleo esférico grande de cara abierta, el cual empezará a condensarse, junto con un citoplasma en el cual podemos evidenciar ya los gránulos azurófilos, y es muy importante recordar que es la única etapa en la que se producen estos gránulos. Después tenemos al mielocito, que es una célula de hasta 20 micrómetros de diámetro, un poco más pequeña que la anterior, con un núcleo que cambia de forma volviéndose ovalado o elíptico, con mayor proporción de heterocromatina, que lo hace más condensado. En su citoplasma tendremos ya instaurados a los gránulos azurófilos, y empiezan a formarse los gránulos específicos que decidirán qué tipo de granulocito irá a ser este mielocito. También es importante recordar que esta es la última célula de la granulopoiesis que realiza mitosis. Cuando los gránulos específicos comienzan a ser más evidentes, el estadio en el que se transforma nuestro granulocito es en metamielocito, que es una célula del mismo tamaño que la anterior, caracterizada por un núcleo indentado o en forma de riñón, y cada vez más condensado o con mayor heterocromatina. En su citoplasma predominan los gránulos específicos, que se identifican por sus diferentes reacción tintorial, con lo que podemos saber en cuál de los tres granulocitos se convertirá, ya sea un basófilo, un eosinófilo o un neutrófilo. Poco a poco, el núcleo del metamielocito comienza a alargarse y a adelgazarse, transformándose hacia una célula encallado o en banda, que se caracteriza por tener un núcleo en herradura y un citoplasma lleno de gránulos específicos junto con gránulos azurófilos. Cuando este núcleo en herradura comienza a segmentarse o a dividirse en lóbulos, podemos obtener ya un granulocito maduro. El neutrófilo tiene normalmente de 3 a 4 lóbulos, característicamente 2 lóbulos en los eosinófilos y de 2 a 3 lóbulos en forma de S en el basófilo, mientras que en su citoplasma tenemos los gránulos específicos y azurófilos. El último proceso de diferenciación dentro del linaje mieloide es la monopoiesis, la cual consiste en la formación y maduración de monocitos. Para ello, requerimos factores como la interleucina 3. Dentro de este proceso, tenemos como primera célula identificable al monoblasto, que aún así es una célula bastante difícil de identificar. Se caracteriza por tener un diámetro de 14 a 20 micrómetros, junto con un núcleo grande de cara abierta y un citoplasma abundante ligeramente basófilo, el cual pasará a formar al promonocito, que es una célula un poco más pequeña, de hasta 15 micrómetros de diámetro, que se caracteriza por un núcleo grande que comienza a condensarse y a indentarse, cambiando su forma. En su citoplasma aparecen los gránulos azurófilos y es importante recordar que es la última célula que realiza mitosis. Cuando el núcleo del promonocito se alarga y su indentación aumenta para formar un núcleo riñonado, tenemos a un monocito maduro, el cual saldrá a sangre periférica. Sin embargo, no será activo hasta llegar al tejido conjuntivo y formar al macrófago.
En cuanto al linaje linfoide, tenemos a la linfopoiesis, que es la formación y maduración de linfocitos. Como ya habíamos comentado en cápsulas anteriores, existen dos tipos principales de linfocitos. Los precursores de linfocitos T serán producidos en médula ósea y migran a timo para completar su maduración. En cuanto a los linfocitos B, se producen y maduran en la médula ósea, y al activarse se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Excelente, histonautas. Después de haber revisado toda la hematopoiesis, vamos a repasar los procesos más importantes y a los que a consideración del departamento son aquellos que tienen ustedes que dominar, y lo haremos mediante los histotips. Por lo tanto, hablaremos sobre la eritropoiesis, que si bien recuerdan es la formación y maduración de eritrocitos, la cual está compuesta por 5 estadios inmaduros y el sexto, el eritrocito ya maduro. Las características más importantes a lo largo de la maduración del eritrocito es que las células irán disminuyendo de tamaño, siendo el proeritroblasto la célula más grande y el eritrocito la más pequeña. Su núcleo también disminuirá de tamaño al condensarse, preparándose así para ser expulsado por el eritroblasto ortocromático, que es la última célula nucleada, y transformándose en un reticulocito. Durante este proceso, el citoplasma irá cambiando su color, siendo inicialmente basófilo por los ribosomas libres y cambiando hacia un color rosa-rojo por el aumento de hemoglobina. Por último, hay que recordar que la última célula que realiza mitosis es el eritroblasto policromatófilo. Otro proceso muy importante es la granulopoiesis, y también la tendrán que manejar de inicio a fin. A partir de ella, si bien recuerdan, podemos obtener 3 tipos de células o granulocitos, que son el basófilo, eosinófilo y neutrófilo. Los procesos para obtener a estas células tienen en común las siguientes características. Primero, su núcleo empezará a condensarse, aumentando su heterocromatina, cambiando su forma e indentándose para alargarse y terminar segmentándose en la etapa madura. También es importante recordar las etapas donde son evidentes los gránulos azurófilos, que es el promielocito, mientras que los específicos, los que le darán su nombre por la reacción tintorial, inician a sintetizarse en el mielocito, pero son completamente evidentes a partir del metamielocito. Por último, recuerda que el mielocito es la última célula de la granulopoiesis en realizar mitosis. El último proceso a recordar es la megacariopoiesis, que es la formación y maduración del megacariocito. Esta se continúa con la formación de plaquetas o trombopoiesis. En este proceso es importante recordar a la endomitosis, que no es otra cosa que una mitosis incompleta, puesto que carece de cariocinesis y citocinesis, la cual inicia en el promegacariocito y continúa en el megacariocito, ocasionando que esta célula sea la más grande, con abundante citoplasma y un núcleo poliploide, a partir de la cual tendremos la formación de plaquetas y su liberación hacia el torrente sanguíneo. Muy bien, histonautas, hasta aquí la cápsula de hematopoiesis de este capítulo de tejido sanguíneo. Espero haber resuelto muchas dudas y abordado los puntos clave de estos procesos que son un poquito complejos y tediosos, sobre todo porque son de memoria. No olviden seguirnos en nuestra página de internet, en Facebook y en Instagram, así como darle pulgar arriba a este video, suscribirse y estar al pendiente del resto de la temporada de Histoflix. Por cierto, recuerden que aún queda una cápsula de tejido sanguíneo llamado Métodos de Estudio, en donde abordaremos un poquito las relaciones clínicas que tiene el tejido sanguíneo. Hasta la próxima.